Bien, hermanos, buenas tardes a todos. Contento de tener esta oportunidad de poder abrir la palabra del Señor. La verdad que día a día van ocurriendo circunstancias las que nos van haciendo pensar más y más en nuestro Señor. Ciertamente se predicó, se pidió que la predicación fuese solamente hablar de Cristo y este crucificado. Pero hoy en la mañana recibí una noticia de un vecino en el campo que partió, se fue de este mundo. Y espero en Dios que las veces que le fui a hablar del Señor, Él haya entendido cuando yo le pedí encarecidamente que se pusiera a cuenta con su Señor, que tuviera un encuentro con el Señor. Él estaba sufriendo de un cáncer, de hecho lo mencioné en reuniones atrás, y lo único que me interesaba a mí es que él reconociera que al partir de este mundo, primeramente tuviera un encuentro personal con el Señor Jesús. Ciertamente la responsabilidad que nos queda a nosotros como hijo de Dios obediente en cuanto al ir y predicar el Evangelio, solamente como siervos inútiles actuamos. Es Dios quien tiene su propósito y solamente cuando estemos en la presencia de Él vamos a entender y saber muchas cosas. Y muchos que realmente, si ha sido la voluntad del Señor, que cuando partieron de este mundo, Él sabe si realmente están en la presencia de Él. Fue la razón por la cual me preocupé esta tarde de hacer un llamado a reflexión. Generalmente cuando predico sobre el texto que tengo a mi espalda, los dos caminos, la gente le llama la atención esta columna de la muerte. Sí, la muerte es algo importante que el hombre entienda, pues el Señor Jesús habló mucho sobre la muerte. Y vemos en la palabra del Señor cómo Él resucitó a una niña, cómo Él resucitó a un joven y cómo Él resucitó a un adulto como Lázaro. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Para dar a entender de que la muerte está ahí. La muerte no tiene edad. Es Dios quien le pone el límite al hombre. Y por lo tanto solamente no le queda más al hombre que estar preparado para enfrentarse a la experiencia de la muerte. Quizás muchos ven la muerte como algo muy lejano. Algunos no le dan la importancia a la muerte. Y hay otros que piensan que con la muerte se termina todo. Pero vamos a ver algunos pasajes para dar a conocer y que si hay algún amigo, familiar, persona que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, que sea esta noche a través de esta reflexión, que piense que la muerte está a un paso. Los invito a que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ciertamente, los que hemos creído en Cristo Jesús, entendemos que el creyente nace dos veces y muere una vez.
Pero sabe, si tú nos estás escuchando y no eres creyente, vas a morir una vez, pero vas a tener dos juicios. Mira, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice. Y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. ¿Cuándo? Cuando tengas que encontrarte frente al Dios del cielo, no como un salvador, sino como un juez que te va a pedir cuenta. ¿Por qué es un llamado a reflexión? Es para que realmente pienses que si realmente no tienes al Señor Jesucristo morando en tu corazón como tu salvador personal, la muerte está ahí. Y dice que después de la muerte viene el juicio. Los hijos de Dios sabemos que nos vamos a encontrar en un juicio después de haber pasado por la experiencia de la muerte. Sí, pero es un juicio en el cielo, en el gran, ¿cierto? Tribunal de Cristo. Para recibir, dice la palabra del Señor, según lo que hayas hecho, ya sea bueno o malo. Pero tú, querido amigo, al partir de este mundo sin Cristo, tendrás que presentarte en el juicio del gran trono blanco. Para morir por segunda vez, pero ahora eternamente en el lago de fuego, es decir, en la condenación. De la manera que está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El Dios del cielo, a través de los libros de la antigüedad, del Antiguo Testamento, habló igual, de muchas formas. En Ezequiel, por ejemplo, 18:20, dijo, el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Ciertamente le estaba hablando a su pueblo Israel, explicando, clarificándole de que el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. Pero para dar a entender de que el alma que pecare morirá. ¿Sabe? En este mundo estamos constituidos de dos clases de seres. Pecadores salvados y pecadores condenados. Bien, el alma que pecare, esta morirá. Aquí mismo, si damos vuelta a la página, dice en el 32, con su misericordia al Dios del cielo, hablando siempre preocupado de la muerte, le dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová al Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Sabe? El Dios del cielo amaba de tal forma a su pueblo Israel, que a él le dolía, por eso es que tuvo que decir, no quiero la muerte del que muere. Miraba a su pueblo cómo iban y morían sin estar a cuenta con su Dios. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Nadie que no haya mirado a la cruz del Señor Jesús y le haya aceptado que Él estaba muriendo ahí con el único propósito de dar vida y vida en abundancia, ¿sabe? Va a tener que morir. Y el Dios del cielo dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Levanten su rostro y miren a la cruz para vivir. En Romano dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas el regalo que Dios tiene preparado, ¿cuál es ese regalo? ¿Cuál es la gracia de Dios manifestada en su Hijo? La paga del pecado es muerte.
La muerte, sabe, está estipulada en la palabra del Señor, pero también está estipulado este regalo, esta dádiva de Dios para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe, querido amigo? El Señor Jesús habló en reiteradas ocasiones de la muerte. ¿Sabe que Él contó una historia? La historia de Rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y esta es la historia que el Señor Jesús contó con relación a la importancia que tiene la muerte. Dice, en el Hades, en el lugar de tormento, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe? El Señor Jesús aquí está contando una historia de dos hombres, de uno que fue llevado al seno de Abraham y de otro que fue llevado al Hades, al lugar de tormento. ¿Qué importancia tiene el tener claridad con respecto al destino de tu alma, querido amigo? Tú eres tripartito igual que el Padre Celestial. Tu cuerpo se irá al sepulcro, como el de mi amigo y mi conocido que partió en esta mañana, don Raúl. Su cuerpo al sepulcro. El espíritu regresó a Dios, pero sabe, su alma es Él el que tiene que darle el destino. Aquí vemos a un hombre rico que Él decidió darle el destino a su alma. ¿Cuál fue? El lugar de tormento. Y él, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y alzó a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe, querido amigo? Este hombre había pasado por la experiencia de la muerte. Estaba en el lugar de tormento, en el Hades, pero tenía los 5 sentidos. Miró al padre Abraham, vio a Lázaro en su seno y clamó a gran voz, Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y unte mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Su alma estaba experimentando el sufrimiento eterno. Pero, ¿sabe? No solamente el alma al pasar por la experiencia de la muerte tiene los 5 sentidos. Este hombre también tenía memoria y dice, pero padre Abraham le dijo, hijo, acuérdate de Abraham, le dijo, que recibiste tu bien en vida y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá para acá. Y esto, el 27, el que me llamó la atención. Él entonces dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Querido amigo, el texto al iniciar decía que yo quería hacer un llamado a reflexión para que realmente entiendas que la muerte está a la vuelta de la esquina. Pero no queremos que tú partas, o que tú pases por la experiencia de la muerte sin tener al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. No queremos que te ocurra lo mismo que este rico que estaba en el lugar de tormento padeciendo. ¿Sabes? En este lugar de tormento, todos son creyentes. Ahí creen. Y le ruega y le pide que envíe a la tierra porque tiene 5 hermanos para que no vengan a ese lugar de tormento. Ahí creen. Pero ¿sabe? Es tarde. Es tarde porque el Dios del cielo en su misericordia dijo claro, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Elijan pues el camino de vida para que vivan. El Dios del cielo ha tenido una misericordia tal que hoy día te está dando una oportunidad, que tú escuches esta reflexión, que sepas que la muerte es algo que salió de los labios del Señor Jesús. Él, el mismo que había dicho que le era necesario subir a Jerusalén y ser levantado entre el cielo y la tierra, es él el que está contando esta historia con relación a la muerte. Mira, tu alma, tú le das el destino. O cielo junto al Padre Celestial, o en el Hades, como dice aquí, en el lugar de tormento, para sufrir eternamente. Querido amigo, en vida tenemos 40, 50, 60, 70, quizás 80, y hoy día se habla a lo mejor de 100 años. ¿Qué son 100 años de vida para sufrir eternamente en este lugar de tormento? ¿Dónde vas a pedir que alguien unte la punta de su dedo en agua para que unte tu lengua porque podrías estar atormentado en esa llama? Amigo mío, tú que nos estás escuchando en esta hora, tú que a lo mejor quizás has escuchado muchas veces del Evangelio y has endurecido tu corazón, no rechaces esta invitación que el Señor Jesús te hace. ¿Por qué? Porque la muerte es un tema vigente, es un tema que está ahí hoy día. En este momento quizás hay muchos que están pasando por la experiencia de la muerte. ¿Qué es lo triste? Lo triste es que don Raúl tuvo la oportunidad de escuchar del Señor Jesús. Fui a su casa y le hablé que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario murió por él. Y le rogué que tuviera un encuentro con él, un encuentro personal, que se reconociera un pecador delante de Dios y que le aceptara como su Salvador. Desconozco si él lo hizo, pero ¿sabe? Tenemos la gran responsabilidad de no callar, sino de predicar de el Señor Jesús. El Señor Jesús, la obra que hizo en la cruz del Calvario, es una obra magna y preciosa. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Todo aquello que estaba enemistado con Dios, Él en la cruz del Calvario los hizo cercanos. Querido amigo, levanta tu rostro, porque la muerte está ahí. No queremos que experimente lo que le pasó a este joven rico, que una vez estando en el lugar de tormento, quiso clamar, pedir ayuda. Pero ¿sabe qué dijo Abraham? Acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también vale, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y tú atormentado. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que
los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No se puede salir del lugar de tormento del Hades. Dios bendito, que tu corazón se ablande y que tu corazón sienta este llamado a reflexión, porque la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. La palabra del Señor es tan sabia cuando dice, hoy es el tiempo aceptable. No dejes pasar mañana ni la noche. Colócate a cuenta con tu Señor y valora lo que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Estamos a nuestro hermano Rubén. Vamos a darle el pase ahora a Luis. Ahí lo tenemos. Luis, tú mismo puedes activar tu micrófono. Ahí está. Adelante. Muy bien, buenas tardes, hermanos. Les invito para esta segunda parte a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí por el momento la lectura. La historia de Juan el Bautista es repetida en cada uno de los 4 relatos registrados en las Escrituras, y por lo tanto, si es registrada en cada uno de los 4 evangelios, debe ser una historia que al parecer tiene algo importante, por supuesto, que decirnos. Lucas lo hace a su manera. Lucas comienza entregándonos todo un contexto histórico que nos muestra quiénes eran los que gobernaban tanto civil y políticamente la cultura en aquel tiempo. Eso es lo primero que tenemos. Y por otro lado, quiénes gobernaban religiosamente, o quizás podríamos decir ético-moralmente, la cultura de aquel tiempo. Los gobernadores, tanto a nivel político como religioso, son presentados en los primeros 2 versículos, y en realidad lo que esto busca entregarnos y comunicarnos ya de partida es que lo que se nos va a mostrar acá es tan real como el vecino que vive al frente de tu casa. En otras palabras, esta no es la historia que se le ocurrió a algún ser con un poco más de imaginación y de tiempo que el resto, y que finalmente decidió colocarlo y registrarlo en un libro, y que posteriormente se pasó como una historia sagrada. No, aquí estamos hablando de eventos reales, eventos tan reales como un libro de historia. Tenemos las fechas, tenemos los gobernadores, tenemos las personas que estaban en aquel tiempo, y luego de tener claro esto, de que aquí estamos hablando de realidad, entonces viene lo importante al final del versículo 2, ¿verdad? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan está en el desierto. Juan no forma parte de esta microcultura de aquel tiempo con sus reyes y con sus sacerdotes. Juan se encuentra aparte, y Dios toma a Juan, que está fuera de esta cultura, y lo hace entregar un mensaje hacia esta cultura. Pero como Juan está fuera, entonces no es alguien que esté inmerso y dedicado exclusivamente a esa cultura,
sino que también nos habla a nosotros y a cualquier otra cultura de una manera que trasciende el tiempo, trasciende cualquier contexto cultural en el que nos podamos encontrar. Juan es alguien que viene de afuera, es alguien que viene del desierto y viene a hablarles a ellos. Y así como viene a hablarles a ellos, también en la actualidad nos habla a nosotros. Entonces hay un sentido en el que todo esto es histórico, pero hay un sentido también sobrenatural, en que lo que pasa en la historia tiene una aplicación directa también a nosotros en el día de hoy. Y entonces sigue el relato, y en el versículo 3, Juan llega al Jordán. El Jordán normalmente uno lo asocia con la escritura sagrada, piensa inmediatamente en algún río que tiene ciertas implicancias, probablemente relacionadas al cristianismo o al judaísmo en este caso, pero la verdad es que la historia del Jordán no es una historia muy afortunada. En aquellos tiempos el río Jordán de partida tenía en la base del río un templo pagano dedicado a un dios pagano que por los terremotos continuos que había en esa zona se pensaba que estaba continuamente enojado con la gente y por lo tanto se le hacían ciertos sacrificios a ese dios pagano de sangre, y no era extraño encontrar sangre corriendo muchas veces río abajo por el río Jordán. Ahí es donde entra Juan, entra a hacer su labor, a un mundo que está manchado por idolatría. Y probablemente esto no sea muy distinto en la actualidad. Quizás no tendremos templos dedicados a derramar sangre en un río, aun cuando sí podemos ver en muchos lugares templos dedicados a derramar sangre de niños no nacidos, no en ríos, sino en muchos otros lugares. Pero seguimos viviendo en una cultura donde somos seres absolutamente alejados e indiferentes a Dios, donde el máximo Dios normalmente es la persona que encontramos frente al espejo todas las mañanas. Esa es nuestra realidad, y es la misma realidad a la que se enfrenta Juan el Bautista en este pasaje que tenemos por delante. Y entonces Juan abre su boca y empieza a entregar un mensaje. ¿Qué predica Juan? Eso es lo que quiero que veamos en estos minutos que tenemos por delante. ¿Qué es lo que entrega Juan? ¿Cuál es su mensaje? Y hoy quiero hablar de 3 elementos en el mensaje de Juan. Juan enfatiza, por un lado, algo llamado pecado. Juan enfatiza, en segundo lugar, algo llamado arrepentimiento de pecado. Y finalmente, Juan es conocido como el Bautista, porque se dedicaba a bautizar. Y hay algo también en esa quizás actividad de Juan como bautizador que nos comunica una verdad extraordinaria a medida que avanzamos en la lectura. Entonces, esas son las 3 cosas que quiero que veamos en los minutos que tenemos por delante. Hay un problema, eso es lo primero, y aquí se llama pecado. Número 2, hay una actitud que se comanda escrituralmente frente a ese problema de pecado de parte de Dios, y es una actitud de arrepentimiento. Vamos a hablar del arrepentimiento. Y finalmente, hay una vida que fluye de ese arrepentimiento caracterizada por una obediencia específica que acá se evidencia en el acto de bautizarse. Y también vamos a ver eso en los minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces. ¿Qué es esto del pecado que menciona Juan el Bautista? Continuemos la lectura, continuemos en el versículo 7, pero centrémonos en esta idea de pecado. ¿Qué dice Juan? Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo:
entonces, ¿qué haremos? Ese es el mensaje de Juan. No es un mensaje muy agradable, es un mensaje que comienza inmediatamente a confrontar de manera urgente al ser humano con un problema que se llama pecado. Nuestro problema se llama pecado. No solamente porque cometamos actos llamados pecados, sino porque es nuestra naturaleza caída, no la que Dios creó en nosotros, sino la que se corrompió posteriormente debido al pecado de Adán y que todos nosotros hemos heredado. Esa naturaleza hace que seamos pecadores y como consecuencia de eso, pequemos o cometamos actos de pecado. Tratamos a los demás, nos tratamos a nosotros mismos y tratamos a Dios de una manera que falla al blanco, de una manera que no corresponde. Y ese problema se llama pecado. Pecamos en pensamiento, pecamos en palabra, pecamos en actos, pecamos en falta de acto, hacemos cosas que no deberíamos hacer, no hacemos cosas que sí deberíamos hacer. Y entonces, si ustedes van a cualquier área de nuestra vida, es inevitable en un momento de honestidad que no reconozcamos que hay algo que no está bien en nosotros. Incluye toda nuestra imperfección espiritual, todas nuestras transgresiones morales en contra del Dios que nos creó. Y aquí Juan lo deja muy claro. Somos lo que Juan llama en el versículo 7 una generación de víboras. Y la verdad es que llamar víbora a alguien no es un término muy positivo, ¿verdad? Incluso nosotros, 2000 años después, quizás sin el trasfondo cultural hebreo, que nos llamen víboras no es una frase muy positiva que digamos, ¿verdad? Sigue siendo una frase bastante negativa. Más aún para este grupo de personas que conocían desde pequeños la historia del Génesis y la relación que había entre una serpiente y el máximo enemigo, el que personifica todo lo malo, que es Satanás, el diablo. Y esa condición de ser una generación de víboras augura un futuro no muy prometedor, si ustedes se fijan en lo que nos dice el versículo 9. Un destino que es un árbol, la similitud es a un árbol que tiene un hacha en su base y está preparado para ser enviado al fuego, un destino de amargura, de angustia, de sufrimientos infinitos, y esto para siempre, por toda la eternidad. Esa es la condición honesta, brutalmente honesta, que Juan y las Escrituras tienen que hacer de cada uno de nosotros como seres humanos. Espiritualmente hablando, estamos en una situación muy, muy, muy precaria. Y entonces, como suele pasar, cada vez que uno escucha esto, nuestro corazón inmediatamente responde, reclama y se justifica. Y eso es justamente lo que Juan sabe que va a ser este grupo de personas. Y es entonces, por lo mismo, que empieza el versículo 8 a decir, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Porque no es eso lo que hacemos siempre. Comenzamos a responder dentro de nosotros mismos y empezamos a dar nuestras razones por las cuales esta descripción que tenemos acá de una manera especial no aplica a nosotros. Este grupo de personas tenía sus razones especiales por las que esta descripción no respondía a ellos. Y ellos decían, somos hijos de Abraham, somos parte del pueblo escogido. Si tú estás hablando así, eso tiene que ver con aquellas personas que están afuera, que no son parte de este pueblo, pero no con nosotros. Y Juan dice, no, es para ustedes. No me vengan con esas excusas de que somos hijos de Abraham. Esto también es para ustedes. Y es curioso, porque acá estamos hablando de gente religiosa. Estamos hablando de gente, podríamos llamarlo, de iglesia. ¿Por qué es importante? Porque por lo general cuando hablamos de arrepentimiento, siempre pensamos en gente que a lo mejor nosotros creemos necesita arrepentirse, ¿verdad? Gente que quizás debe portarse mejor, podríamos llamar. Entonces, si eres un alcohólico que ha destruido a su familia, o eres alguien
psicópata o antisocial, o eres de estos que se pone a asaltar gente en los portones, haciendo portonazos. Entonces, ese es el grupo de gente que debe arrepentirse y entonces debe vivir de una manera más sana. Y quizás es cierto que el mundo sería un mejor lugar si estas personas cambiaran y vivieran una vida más sana. Pero no es lo que se nos está diciendo en este pasaje. Esa es la mitad solamente, podríamos decir, de la realidad. Hay otra mitad, que es de gente que es muy correcta, muy religiosa, que de hecho está descendiendo, dándose el, podríamos decir, sacrificio de salir de su ciudad, de ir al desierto, de escuchar a esta persona, dejando trabajo, ganancias, para estar ahí y escuchar, y de repente escuchar que les digan, generación de víboras, arrepiéntanse, hijos de Abraham, la verdad no les sirve de nada, son como un árbol que está dando malos frutos y que va a ser cortado y echado al fuego. Eso es lo que está escuchando este grupo de gentes. Y eso nos enseña algo, que el pecado es algo que no se trata solamente de esta mitad de personas que las vemos como más malas y que necesiten arrepentirse. También abarca este otro grupo de personas que es muy religiosa y que debe arrepentirse de su religiosidad. Porque la religiosidad en sí también es algo que nos destruye y nos aleja de Dios. La religiosidad en sí es tratar de comprar el derecho de estar bien con Dios a la luz de los buenos y correctos que somos. Y eso es una ofensa para Dios. Es una ofensa para lo que Él ha hecho. Es Dios entregando un tremendo regalo gratis y tú decidiendo pegarle un manotazo a ese regalo, botárselo de sus manos y decir, tengo algo mucho mejor y yo te lo voy a regalar a ti. ¿Qué ofensivo es eso? Aún para nosotros. ¿Cuánto más para el Dios, Rey y Soberano del universo? Eso es ser religioso y por lo tanto el pecado no solamente abarca a la persona, podríamos llamar corrompida y esclava de ciertos vicios que necesita cambiar, sino también a la persona, entre comillas, correcta, que está ganándose su rinconcito en el cielo y que está dándole un manotazo al regalo de Dios para buscar ofrecer algo que según él es mejor, pero que no tiene comparación. De eso se trata el problema del pecado. Juan dice, hay una actitud que hay que tener, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué dice el versículo 8 al principio? Aquí está nuestro segundo punto. Haced pues, dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. La actitud frente a nuestra condición, al darnos cuenta de nuestra condición, no es responder dentro de nosotros mismos A, B o C razón que pueda justificar por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Juan dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. No se escucha mucho en nuestra vida diaria esta idea de arrepentimiento. O si se escucha, está tan tapada por conceptos cerrados de lo que es arrepentirse, que muchas veces puede obstaculizar un genuino arrepentimiento para con Dios y por lo tanto tenemos que limpiar la basura alrededor y llamar quizás primero qué cosas no son arrepentimiento para que sepamos lo que realmente es. Por ejemplo, arrepentimiento no es reconocer el pecado de todos. Actualmente está muy de moda eso, ¿verdad? Una carta abierta pidiendo perdón al pueblo X, Y o Z por lo malos que hemos sido con ellos. Y entonces nos arrepentimos. Pero finalmente ese arrepentimiento no es que yo esté arrepentido, es que yo nunca he hecho nada malo, pero ellos sí son malos y lo hicieron. Entonces yo me arrepiento en nombre de todos. Pero al mismo tiempo estoy demostrando que soy una mejor persona porque yo me arrepiento y ellos no. Eso no es arrepentirse. No es decir, el arrepentirse no es decir el mundo está mal. Eso no sirve. No es hablar de lo corrompido que está la sociedad y de lo malo que está el mundo. Qué terrible.
Sí, es cierto, pero eso no es arrepentirse. El arrepentimiento tiene que ver contigo, estimado, estimada. Tampoco es excusarse. Muchas veces digo, sí, es verdad, lo que hice estuvo mal, pero en realidad tú tienes que entenderme. Yo la verdad tengo, no soy yo, pero alguien podría decir, tengo genes italianos, entonces por eso soy dinamita y exploto a la primera. O otra persona podrá decir, no, yo tengo ciertos problemas de personalidad, temperamento, o yo fui criado de esta manera, o yo fui criado de otra. Eso es excusarse, no es arrepentirse. Arrepentirse tampoco es sentir pena. Me apena tanto lo que hice. Y sin embargo, si pudiera hacerlo, lo haría una y otra vez, aun con la pena que eso me da. No, eso no es arrepentirse. Tampoco es confesar. A veces se piensa, arrepentirse es confesar. No, tú también puedes confesar 1000 veces que hiciste algo y luego a la próxima oportunidad lo volverías a hacer nuevamente. Arrepentirse tiene que ver con otra cosa. Arrepentirse tiene que ver justamente con un dolor profundo por lo que se ha hecho, un aborrecimiento profundo al darse cuenta no solamente de las consecuencias que tiene mi actitud, sino de mi actitud en sí. Darme cuenta de lo horrible de mi pecado y darme la vuelta para dejar atrás eso que aborrezco ahora al momento de darme cuenta de lo que es. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la actitud. Y la pregunta que nos queda dando vueltas entonces es, ¿cómo puede hacer alguien esto? Porque no es llegar y aborrecer algo que siempre he amado, ¿verdad? Ese es nuestro gran problema. No pecamos porque nos están obligando a cometer ciertas cosas. Nadie peca por coerción. Todos pecamos porque queremos hacer eso, aun cuando más adelante a lo mejor digamos que lo lamentamos, pero en el momento es lo que queremos. Entonces, ¿cómo aborrecemos algo que queremos hacer? ¿Cómo odiamos algo de lo que estamos enamorados? Parece imposible, ¿verdad? Y sin embargo, Juan Bautista pide que se haga esto. Y la respuesta, ¿saben? Está en alguien que junto a estos religiosos baja también al mismo río Jordán para ser bautizado en él. Y es lo que vemos versículos más adelante en el versículo 21. Fíjense lo que dice el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y aquí viene él, no puede ser otro, también Jesús fue bautizado. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús baja a ser bautizado? Él no es del grupo de personas que nosotros diríamos necesite arrepentirse, ¿verdad? No es de este grupo de antisociales, psicópatas, tampoco es de este grupo de religiosos que buscan doblar la muñeca a Dios con sus acciones. ¿Qué está haciendo él ahí? ¿Por qué está bautizándose? Y la respuesta, quizás hay muchas respuestas, pero una de las respuestas es, está haciendo algo muy similar a quizás lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos también, pero desde el otro lado de la cruz. Piénselo de esta manera. Cuando un cristiano se bautiza, lo que está dando a entender es que él muere, es sepultado y luego resucita una nueva vida. ¿Y no es eso lo que Jesús vino a hacer justamente a este mundo? A morir, a ser sepultado y a resucitar. ¿Y no es eso lo que va a hacer ahora en este bautismo? En cierta medida, Jesús está dando una parábola actuada, una ilustración actuada en el principio de su vida, de lo que Él va a hacer al final de su vida. Está diciendo, aquí estoy yo, y yo voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar. Y en ese acto que voy a hacer, entonces voy a cumplir toda justicia. Y en ese acto que voy a hacer, entonces va a ser posible para ustedes lo imposible.
va a ser posible para ustedes que puedan arrepentirse genuinamente y por lo tanto volverse a mí para ser salvos del problema del pecado. Fue justamente lo que pasó 3 años y medio después, ¿verdad? Él viene, vive una vida perfecta, la que nosotros deberíamos vivir, pero jamás hemos podido vivir. Muere y sufre el castigo que todos nosotros deberíamos sufrir, pero no tenemos por qué sufrirlo porque Él lo está sufriendo en nuestro lugar. Y entonces luego es sepultado, resucita y ahora con sus brazos abiertos se extiende una invitación. Dios extiende una invitación a través de su Hijo en estos momentos. Y lo que Él está invitando a hacer es, hay una posibilidad de que tus pecados sean pagados por Cristo en la cruz y de que tu vida sea contada perfecta delante de Dios, porque la justicia y la rectitud de Cristo pueden ser colocadas a tu cuenta. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay posibilidad de que seamos vistos rectos delante de Dios, y Dios de esa manera comienza a transformarnos y nos lleve a aborrecer aquello de lo que estamos enamorados, y el pecado se vaya haciendo cada vez más ajeno a nuestra vida, porque Cristo está formándose también en nosotros. Esa es la invitación del Evangelio, poder vivir finalmente para aquello, para lo que fuimos destinados y diseñados a vivir originalmente, sin destruirnos a nosotros mismos, sin destruir a nuestro alrededor, a la gente a la que amamos, sin destruir también nuestra relación con Dios. Hacer lo que amamos hacer, sin temer consecuencias por eso. ¿Qué mejor? La vida que Dios ofrece es la mejor vida, es vida en abundancia. Y entonces está la oferta. Cree en Cristo, acepta la obra suya, pídele en oración que aplique esa obra de la cruz a tu favor, y Él entonces comenzará a efectuar esa transformación asegurada, porque desde un principio quedarás revestido con la justicia de su Hijo. Que esa invitación no caiga en oídos sordos en esta tarde, y rogamos para que Él pueda también salvar a alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador en su corazón. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por el Evangelio, gracias porque no podemos por nuestra propia cuenta ni siquiera levantar nuestros ojos a ti, porque es Él quien debe tomar nuestro corazón. Tu Espíritu es el que debe abrir nuestros ojos para verle a Él, llamándole a Él, aferrarnos a Él y clamar que nos salve. Te rogamos por esa obra de tu Espíritu, para que tú hagas ese trabajo en alguna persona que esté acá presente y que pueda también volverse a ti y ser salva. Quedamos delante de tu presencia, agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.